Bienvenidos al podcast de Monitor. El episodio de hoy tratará sobre inteligencia artificial. ¿Y cómo funciona? Pues bien, hablaremos sobre este tema basado en 4 películas vistas por nosotros, las cuales nos ayudarán a adentrarnos en el tema. Nos presentaremos y mencionaremos el nombre de la película con la que hablaremos del tema. Hola, yo soy Tamara de No Te Levantes y yo voy a hablar de la película de Chappie de Neil Blomkamp en el 2015. Hola, yo soy Oliver de Te Explico y les voy a hablar sobre la película War Games de John Badham del 1983. Hola, yo soy Obed de Un Rato Rata y les voy a hablar de Blade Runner de Ridley Scott del 82. Ok, yo soy Asael y la película que elegí es Her. Es una película del 2013 dirigida por Spike Jonze. Como definición, la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Yo voy a hablar de Blade Runner, de la versión original refiriéndome a la de los 80s porque tiene un chingo de versiones, tiene 7 versiones que la productora o el director o distintas manos movieron. Y pues entonces se hizo un revoltijo de películas, pero voy a hablar principalmente del Director Scott, que es como el más común y el que del que generalmente se habla y que todo el mundo conoce. La historia habla de un mundo distópico que curiosamente es en el 2019, ¿no? Habla de una empresa que se llama Tyrell Corporation, que se encarga de crear androides que se llaman replicantes que semejan seres vivos, que tienen un tiempo de vida de 4 años aproximadamente, y estos replicantes pues lo que hacen es, como había dicho, buscar a su creador para exigirle más tiempo de vida, que es la razón por la que yo le elegí, que esta película no se va por la idea de la inteligencia artificial que busca como superar a la raza humana, una especie de dominación o conquista o venganza siquiera, sino lo único que quiere pues es que la dejen en paz y vivir, porque le gustó mucho vivir. Está chida ese punto de vista porque pues varias de las películas que hemos hablado tanto en este podcast como en el pasado pues sí tienen que ver con la máquina volviéndose loca, porque pues la concepción de que la inteligencia artificial finalmente va a tomar la decisión de que el humano no es necesario es un tema muy común, es el lugar común, por llamarlo así, ¿no? Entonces esta donde es un ser más humano, más vivo, y que lo único que quiere hacer es vivir, pues es más es interesante. Ok, y en esta versión de la película los robots, bueno, la inteligencia artificial, ¿se ve como robot o no, se ven iguales a humanos? Se ven iguales. O sea, son igualitos a los humanos. Te digo, por eso ese güey tiene que hacerles una prueba. Tienen que desarrollar un sistema para diferenciar a los humanos reales de los replicantes. Tal es el grado de similitud o de acercamiento hacia los humanos. Y entonces la historia habla de Rick Deckard, que es un detective al cual comisionan para cazar a 4 replicantes que se hicieron rebeldes y huyeron a la Tierra para buscar a su creador para pedirle que les aumentara su tiempo de vida. Y entonces mandan a Harrison Ford, se llama Rick Deckard, a buscarlos, a cazarlos, porque eso es como una división de la policía del futuro, que se llaman los Blade Runners, que son los que cazan a los replicantes. Entonces Harrison Ford empieza a buscarlos, mata a una, pero luego va a investigar a la mera fábrica de los replicantes con el creador, y conoce a una morra que güey creo que es la versión más actualizada de los replicantes, que no logra ni siquiera distinguirla con su prueba que ese güey hace de detectives, y se enamora de ella. Entonces le hace como replantearse realmente si quiere matar a los replicantes, porque los ve ahora como no diferentes a los humanos, y entonces sigue cazándolos, pero o sea, toda la película es nada más un thriller de detectives, de un güey que está cazando a 4 güeyes. Algo que se marca mucho en la película es que de hecho los replicantes son los que muestran más emociones o conexiones reales con el entorno o con los demás. Los humanos que salen son muy cínicos, fríos, deprimidos, sí, como derrotados por las circunstancias en las que se encuentra el planeta. Y los replicantes se muestran como con más esperanza, con mayor compasión, con mayor reacción hacia saber su condición de que no son reales y de que su tiempo es limitado, y de que pues en cualquier momento no solamente los están cazando, sino que aunque no los atraparan, pues
pasaría muy poco tiempo para que ellos solitos expiraran. En este caso ellos no son una amenaza en realidad. Entonces, ¿de dónde nace el querer cazarlos y destruirlos si lo único que piden es ser más humanos que el mismo humano? Porque algo que es como muy, muy marcado en la película es que su valor está solamente determinado por su trabajo y la única razón por la que existen realmente es para cumplir ese trabajo. Y bueno, yo creo que realmente, si bien no son una amenaza, bueno, que de algún modo sí lo son porque para cumplir su objetivo empiezan a asesinar o a saltarse la ley. Bueno, la ley humana, no sé, ahí sería otro debate entrar si para ellos aplica la ley humana. Lo que sí se vuelve una amenaza es que dejan de cumplir su labor y entonces la gente que está detrás de los intereses de que se cumpla su labor, que son pues empresas, pues no quieren que, por así decirlo, su mano de obra se vaya, ¿no? Y no solamente no se haga su trabajo, sino que no haya ninguna represalia en contra de máquinas disfuncionales, por así decirlo. ¿Qué se hace cuando una computadora deja de servir? Pues no dices así como, ay, pues la voy a llevar al asilo, la tiras a la basura. Ujú. Pero entonces eso quiere decir que los replicantes ya tienen conciencia y aparte tienen libre albedrío. Sí, los replicantes son... De hecho, hay varios replicantes que no saben que lo son. De hecho, la verdad es que no recuerdo si en la película mencionan cómo ellos lo descubren, porque ellos sí saben que lo son, pero los otros replicantes no. Y de hecho hay un debate de si el personaje principal es un replicante o no lo es. Yo creo que aquí como la idea principal es la diferencia o qué marca la diferencia entre ser un replicante y ser un humano. Nos estaba comentando un invitado que la diferencia principal es meramente económica y es basada en el tipo de trabajo que realiza cada quien. Los seres humanos ya están así como en una vida de, no sé, aburrimiento, monotonía. Al parecer por eso son poco expresivos y todo, porque ya nada más se dedican a disfrutar de todo lo que los replicantes están haciendo mediante labor pesado, trabajos domésticos, trabajos riesgosos. Hedonismo puro. La palabra de hoy, hedonismo. Exactamente. Yo siento que es cuando se sale como de la línea que tienen prevista que ellos sigan un trabajo o empiezan a pensar algo diferente, es donde empiezan a generar o se empiezan a ver como si fueran un riesgo o una amenaza para las personas que tienen cierto interés. Entonces es ahí donde empiezan a generar como su célula, empiezan a juntar a más replicantes, los empiezan a despertar, que es lo que empiezan a hacer, y los mismos replicantes empiezan a preguntarse el por qué a nosotros nos tocan estas tareas y por qué nosotros tenemos destinado un tiempo de vida tan corto cuando los humanos no hacen nada y ellos tienen el tiempo de vida que quieran, ¿no? O sea, va como por esa idea. ¿Sabes? Lo que acabas de decir me recuerda a una película que no sé si vieron, que se llama La Isla. Es una película donde la gente rica lo que hace es generar como clones de ellos mismos. Estos clones no saben que son clones y la función de ellos es donar algún tipo de órgano de ser necesario por el comprador inicial, ¿no? Entonces es muy curioso que vengas a mencionar que hay se me fue el nombre. Replicantes. Que hay replicantes que no saben que lo son. Entonces esta parte donde vienen a ser cazados es como, ¿por qué no? Yo no hice nada malo, yo estoy cumpliendo mis funciones y como el shock, a pesar de ser una inteligencia artificial, de decir, de cuestionarse en ese momento quiénes son. Es que justo yo por eso preguntaba, si ellos ya tienen libre albedrío, ahí ya están cruzando la barrera de que ya no son un programa, ya no son una secuencia de comandos, ya es un cerebro pensante que toma decisiones. Entonces, ¿en qué momento estamos hablando de ciencia ficción, pero ¿cuándo tú decides o dónde dibujas la línea entre qué es humano y qué no? Yo pensaría que es cuando existe esta capacidad de tomar una decisión informada y con base en conocimientos previos. De cierto modo ya se pueden emular este tipo de cosas, pero evidentemente estamos muy lejos de que una máquina diga, híjole, creo que me pasé de lanza, no le di propina al mesero.
extrapolando la idea de finalmente para qué nace una máquina, para hacer el trabajo que un ser humano no quiere o no puede. Claro, pero tú a una máquina, por ejemplo, una máquina simple, una polea o algo así, tú no le das razón, tú no le das entendimiento, no le dices, güey, o sea, tú respiras, tú puedes sentir, tú me vas a contestar de cierta forma porque tú tienes una personalidad. Tú a una máquina no le das una personalidad y la empiezas a forzar a hacer trabajos culeros, ¿no? Pero Claro, es evolución. O sea, no, hablando desde la polea, es una evolución. Al inicio, ¿por qué se inventó la polea? Porque esa era la necesidad. Ahorita, conforme la tecnología va avanzando, la necesidad es transformar a esta máquina en un humano. En lo que más se le pueda asemejar. Pero aquí hay una cosa que vale la pena mencionar, que es que los replicantes que van en la búsqueda de mayor tiempo de vida, nunca dicen que quieren dejar de trabajar o que están hartos del trabajo. Nunca se refieren realmente a su labor o a sus tareas. Solamente lo que quieren es poder tener más tiempo. Entonces, toda la película gira en torno a esta idea de qué es realmente ser humano y qué se necesitaría para que una máquina fuera igual a nosotros. Porque si tú te pones a pensar, no es como la necesidad de o la... como esta idea de preservar la vida o las conexiones o las emociones. Si estas máquinas sienten lo mismo y también sienten la necesidad de no querer morir, entonces ¿cuál realmente es la diferencia? Que aquí encontré un paralelismo con la primera historia de ciencia ficción, que a la gente se le olvida que lo es, Frankenstein. Frankenstein realmente es la primera película, la primera historia de inteligencia artificial y de las primeras de ciencia ficción. Que habla también de un ser que es creado y que se siente abrumado por la existencia y busca respuestas del creador y como una especie de disculpa y es todo como trágica, un viaje trágico de un ser que no pidió ser creado y que no sabe qué está pasando y que no entiende el mundo y tiene que como que adaptarse o ahora sí que morir a la mala. Entonces, al final el líder replicante se mata a todos menos al líder y está peleando contra él y están en un techo. Y al final el líder replicante, se va a caer Harrison Ford y el líder replicante lo que hace es, en lugar de dejar que se muera, lo salva. Quiero cerrar con la idea de que al final de cuentas Roy Batty, que es el nombre del antagonista, nunca dice que quiere dejar de trabajar o que está inconforme con el sistema. Lo único que piden era más tiempo para vivir, para tener más recuerdos como los que menciona a su final. Chappie es una película que habla sobre un futuro sistemático, el cual está apoyado por la fuerza policíaca de robots humanoides. La sociedad se encuentra en un momento de orden gracias a ellos, pero por otro lado podemos ver a un grupo de pandilleros, los que son interpretados por un grupo conocido de rap llamado Die Anwood, o como le quieran decir. Ninja y Yolandi, que son los cantantes de este grupo, conservan los mismos nombres en la película y buscan conseguir dinero fácil para evitar ser asesinados por un mal business que tuvieron con un gángster. Deciden secuestrar al creador, que programa a estos policías con la idea de que pueden tener un policía que los ayude. Así que esta historia se centra en cómo un robot se le instala una nueva programación beta de conciencia diferente a la del resto de los policías para que él sea capaz de desarrollar su propia conciencia. Y curiosamente se ve educado por estos pandilleros. Entonces, a pesar de que él está programado para no dañar a la gente, lo hace de cierta manera, pues se le enseña que mandarlos a dormir es no dañarlos. Y finalmente, en esta película, pues se trata que él, al descubrir esta conciencia de que es un robot y de que solamente le quedan 5 días de vida, trata de ver cómo puede transferir su conciencia hacia otro robot para seguir viviendo y seguir entendiendo quién es y cómo funciona. Y bueno, yo elegí la película para empezar porque soy muy fan de este grupo en particular. Es esta clásica película cliché donde está Hugh Jackman, donde la inteligencia artificial siempre pues está tratando de resolver el porqué de su existencia. Se me hace como muy tierno el cómo él es un niño cuando recién le implantan esta programación beta y cómo empieza a crecer y a desarrollar todo el aprendizaje en menos de 1 o 2 días.
Aquí lo impactante de la película es la forma en la que empieza a generar como su propia personalidad. Dices tú, a raíz de que nace, no sabe qué son las cosas, se le entregan como juguetes muy básicos de niño y todo eso, y entre más va conviviendo con las personas va generando como una personalidad. Entonces el personaje, el creador, por así decirlo, el que inventó el programa, es el que le está tratando de dar como el lado bueno de como la sociedad, que no debes de robar, no debes de matar, no debes usar armas y cosas así. Y por el otro lado, cuando él no está, los pandilleros, Diane Ward, son los que le empiezan a decir, le empiezan a modificar esa programación de una forma muy sutil. No puedes utilizar una pistola, pero toma este cuchillo que es el que va a hacer que la gente se duerma, como tú decías al principio, y pues eso no les hace daño. Pero no le explican a él en su inocencia, no le están explicando que pues eso también mata, ¿no? Entonces la forma en la que tratan esta conciencia. La conciencia y la evolución de la personalidad de una inteligencia artificial está como muy bien llevada a cabo, ¿no? En la película. Es como ver la película de Pinocho, ¿no? O sea, Chappie no tiene un grillo que le dice que está bien y que está mal, pero sí lo puedes ver a través de ellos, ¿no? Su creador es como la parte buena y Yolanda y Ninja son la parte mala. De hecho, él se podría considerar como el grillo, o sea, él es el que le dice, no, esto está mal. ¿El creador? Ajá. Sí, de hecho, él cuando le dice, a ver, tú no tienes que lastimar, o sea, básicamente él está haciendo el rol de las leyes de Asimov para el robot, que es no puedes lastimar. Y lo curioso es que Ninja, en su desesperación de, pues es que yo lo tengo que usar para mi fin, logra darle la vuelta. Que eso, pues a nivel programación sí se podría. O sea, tú tienes esta barrera mediante, ok, tú no puedes hacer tal acción, pero esta barrera solo te limita a hacer esa acción, que es matar. Ninja le dice, no, ten este objeto que los va a hacer ir a dormir. Hacer ir a dormir a la gente es bueno. Entonces eso en ningún momento choca con la programación previa que ya le había dicho el creador. Entonces básicamente él le crea una nueva regla de comportamiento que sí puede seguir. Y entonces todo tiene sentido para Chappie. Yo creo que un punto fuerte de la película es no solamente la inocencia, como decía Ricieri, del personaje de Chappie, sino que te muestra o te habla de cómo tú estás sujeto al entorno o al exterior y de cómo tú eres tú, pero también eres lo que te rodea. Y también eso cómo aplica en una inteligencia artificial que se está desarrollando. Y también cómo siempre vemos a las inteligencias artificiales como mentes maestras, villanos, como colectivos de enjambre neuronal, pero nunca los vemos cuando son niños, cuando son apenas... Cuando están en desarrollo, por así decirlo. Es que ese es el problema de la mayoría de las películas de inteligencia artificial. Tú estás acostumbrado a que a la inteligencia artificial se le dan tantas ventajas, tantos beneficios y tanto acceso a X cantidad de cosas, que la inteligencia artificial empieza a desarrollar una programación diferente a la que le dieron originalmente, en base a las experiencias que ya tuvo o lo que está recolectando de la información, que es, por ejemplo, como Ultron. Exactamente, que ve que se están empezando a matar y dice, ok, ¿por qué estos güeyes se están matando y a mí me están mandando a que yo proteja a estos güeyes que se están matando, ¿no? Que era lo que platicábamos en el podcast anterior. Más bien, creo que en la mayoría de las películas de inteligencia artificial, lo que ocurre es que te pintan a esta inteligencia artificial como malvada, como que en el momento en el que se concientiza de que existe, quiere destruir a la humanidad. ¿Por qué? Porque el humano hace guerras, porque el humano es malo, porque el humano hace todo lo que no se debe, ¿no? Y trae esta programación de yo debo defenderlo. Pero en el caso de Chappie es como todo lo contrario, como es esta... pues este crecimiento de un niño, esa es la parte como bonita, ¿no? Él jamás se pone a decidir, ni siquiera porque está dentro de una pandilla, qué es bueno y qué es malo. O sea, porque a pesar de que está esta alegoría del cuchillo, para él, el hecho de vivir en una de las ciudades más peligrosas en ese momento,
no es razón por la que alguien es malo. Aunque también en una parte de las películas hay una crueldad hacia él donde le cortan un brazo por tratar de recuperar este chip que tiene en la cabeza, que es el que genera que él tenga conciencia, para beneficio de alguien más, ¿no? En esta película. Y ni así él decide tomar una gran represalia solo hasta el final, donde él ya generó, aparte de esta conciencia, este cariño, esta empatía hacia, pues llamémoslo su familia, y entonces sí viene como esta sensación visceral de humano de vengarse por algo que hicieron en contra de pues su mamá. Pero de hecho, como tal, no se termina de vengar, o sea, no termina de matar a la persona porque él sabe que eso es malo. Está mal. Sino que aquí el punto que está dividiendo entre las inteligencias artificiales a las que nos tienen acostumbrados y la inteligencia artificial de Chappie es la desesperación. A Chappie tú lo ves desesperado ya al final porque sabe que se va a morir, porque sabe que hizo varias cosas que están mal, y es donde empiezas a notar lo más violento. Exactamente. Es donde se nota un Chappie ya violento, ya desesperado, que dice, güey, o sea, no tenías razón de matar a mi mamá, no tenías por qué hacer esto. Su mamá es Yolandi. Exactamente. Y sin embargo, pues no se termina desquitando con el personaje que lo hace, que en este caso es Hugh Jackman, que es el que lo mutila, lo maltrata. Destruye todo lo que conoce. Le mata a la mamá, exactamente. El antagonista de la película. Entonces aquí la desesperación de Chappie lo lleva a tomar una medida muy, muy alocada, en este caso, que es utilizar una tecnología que ya se está desarrollando, pero que está en fase de prueba, para transferir la conciencia de él mismo hacia otro androide para sobrevivir. O sea, son las ganas que él tiene de sobrevivir. Esta película tiene algo que a mí me gustó mucho, que es el tema de que la inteligencia artificial, bueno, Chappie en este caso, genera un vínculo afectivo. Eso, o sea, en pocas películas donde la máquina ya tiene conciencia, vemos algo como que se encariñe, como en en Terminator 2, que ya es, o sea, es tan avanzado que puede generar ese vínculo y reconocer que hay cariño dentro de la relación que tiene con la otra persona. Entonces, creo que también eso es un motor dentro de lo que hace, más bien un motor para Chappie. Sus acciones están muy ligadas al amor que le genera en 2 días Yolandi y Ninja. Incluso Ninja, que lo trata súper mal. Su iniciación está bien verga. Y bueno, yo nada más quiero agregar que acabo de encontrar un paralelismo en el escenario entre Robocop y Chappie. Pero Robocop es mitad humano. Sí, bueno, hay claras diferencias por ese lado, pero por eso yo decía nada más en el escenario, como en la temática. De hecho, el robot que utiliza Hugh Jackman es basado en uno de los robots. 2. Exactamente, sí. al que mandan a matar a Robocop. Bueno, y para cerrar como esta parte de la película, creo que lo que falta por rescatar es justamente el final. De mencionar que lo bello de esta película es que nos deja abierto que la inteligencia artificial va a venir a revolucionar todo, porque en lugar de crear a alguien a un robot para que genere conciencia, aquí es a la inversa. Chappie tiene la oportunidad de meter 2 cuerpos a robots y recuperar la conciencia del humano para que se vuelva ahora un humanoide. War Games es una película de los 80, protagonizada por Matthew Broderick, cuando era un chavito todavía. La película trata de un niño llamado David Lightman, que está en Seattle. Él está en la prepa y es un niño que le gusta mucho la tecnología, y tanto así que deja de ir a la escuela por estar en las maquinitas, o su pasatiempo más grande es hackear. Aquí, por lo que me gusta mucho esta película, es porque te pone ese mundo tecnológico de los 80s, donde se imaginaban cómo iba a ser después. Es decir, ya había internet o una red, ya había una red parecida a lo que ahorita conocemos como el internet, solo que sin la facilidad de uso y evidentemente sin ser tan popular y tan grande como lo es ahorita. Pero ya había la posibilidad de que mediante tu teléfono, el teléfono de tu casa, pudieras conectar tu computadora a una red mundial.
Entonces, lo que pasa en esta película es que David, sin querer, hackea el servidor de la North American Aerospace Defense Command, o NORAD, que es... entonces, David, sin querer, hackea el servidor de esta... Es una rama del gobierno que se dedica, pues, a guerra, básicamente, ¿no? A defensa aeroespacial. Lo hace creyendo que se está metiendo a robar unos juegos de una empresa de videojuegos. Entonces, encuentra un programa que se llama Wargames. Este programa es parte de una supercomputadora que es, cuya función es hacer simulaciones de cómo Estados Unidos podría vencer a otras potencias durante una guerra. Esto es, pues, en la etapa de la Guerra Fría. Entonces, lo que hace esta computadora es plantearse todos los escenarios posibles para ver cómo Estados Unidos puede ganarle en una guerra a otro país. David baja este juego. Bueno, David baja este programa creyendo que es un juego y se pone a jugar. Entonces él está a punto de echar a andar la Tercera Guerra Mundial porque inició esta simulación. Incluso hay escenas donde, pues, el Departamento de Defensa, pues, se vuelve loco, ¿no? Porque están viendo toda la información que les está llegando de, oye, hay un misil aquí, etc. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues se da cuenta que es lo que está pasando y tiene que ir... el enfrentamiento final es contra la máquina. O sea, él tiene que jugar contra la computadora y se da cuenta que la única forma en la que puede ganar es haciendo que la máquina razone que el movimiento ideal es no seguir jugando. Hace a la máquina entender que mejor deja de jugar o va a perder. Ok, o sea, en este caso él está tratando como de prevenir todo este desastre después de que él lo genera, haciéndole creer a la máquina mediante, digamos, no sé, sugerencias un poco sutiles, que si sigue jugando, o sea, no va a salir ningún escenario bueno. No tan sutiles, o sea, ya al final lo definen, imagínatelo como un juego de ajedrez. Okay. O sea, ya están, y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto, entonces la máquina llega a esa decisión porque dice, no, entonces es que si me ataco a mí, ya perdí. The best course of action is to not keep playing. Entonces, no es una inteligencia artificial tan desarrollada como las que hemos platicado. Más bien, es una de esas ideas que había a principios de los 80s de cómo iba a ser esta revolución de la tecnología y qué venía con el internet y a dónde iba a llegar, como todo este desarrollo tecnológico que se aceleró tanto. Una computadora como las de las películas viejitas, del tamaño de un cuarto, con lucecitas por todos lados y que entran al cuarto y sale humo y ya sabes, o sea, es esta estética que había futurista, por llamarlo así, como lo veían en ese entonces. Sí, que de hecho estaban tratando de emular un futuro con equipo todavía análogo. O sea, eso de las luces, las cintas, los cassettes y todo eso. O sea, ya era como súper tecnología gubernamental, pero, o sea, estamos hablando de que todavía lo manejaban en cintas magnéticas. O sea, un cassette te podía manejar los códigos nucleares. Aquí lo que estaba viendo yo de una narrativa muy importante de esta película es... ¿por qué es que existe este juego originalmente? Bueno, este programa del Wargame, y nace a partir de una simulación que la NORAD empieza a hacer. Entonces, en la simulación tienen previsto empezar a armar todos los silos de misiles con las cabezas ya armadas y todo, ¿no? Ya listas para en cualquier momento se lanzan. Entonces llega el momento en el que termina la simulación y están tratando de cortar como el equipo, están tratando de desactivar todas las ojivas y el sistema no les permite hacerlo por un error que hay de conexión entre lo que es el NORAD y lo que son las bases. Entonces la idea o el planteamiento al que llegan estos güeyes del NORAD es: nosotros no tenemos la capacidad de decidir si armamos o desarmamos una cabeza nuclear. Entonces esa decisión se la vamos a dejar a alguien que pueda hacer miles de cálculos por minuto, miles de escenarios por minuto, que en este caso es la máquina, que es la inteligencia artificial. Aquí llegamos a la misma narrativa que era la que platicábamos hace rato, que es: tú estás generando una inteligencia artificial y la inteligencia artificial normalmente te va a ayudar a resolver ciertos problemas, pero si tú le estás dando más equipo, más entrada, más información a la inteligencia artificial, puedes desarrollar un problema como el que estuvo a punto de desarrollar Lightman cuando empezó a jugar con esta cosa. O sea, si hubiera sido cualquier otro güey, supongamos que hace una movida mal y el programa dice: ok, aquí ya la cagaste y si yo te ataco de esta manera, yo te gano.
Entonces es un programa que ya tiene acceso a las armas nucleares, ya puede armar y desarmar las armas, las ojivas nucleares, y que en cualquier momento se le bota y dice, ok, ya gané si hago esto. Como darle todo ese poder y toda esa capacidad a esa inteligencia artificial, ¿no? Claro, porque no tiene criterio, no sabe distinguir qué está haciendo. Ajá, la programaron para hacer una cosa, ganar. Yo lo que quiero distinguir de lo que mencionaste es que está muy definido pues el ambiente o el entorno en el que se desarrolla la película, que es, como dijiste, en la Guerra Fría, y que por tanto, de algún modo, esta máquina representa como los miedos de la sociedad pues americana con la Unión Soviética. Y esta inteligencia o esta máquina pues puede ser una representación como de una cara dura y fría y racional, que no piensa en emociones y que nada más está atacando basándose en una como programación social. Sí, en una decisión binaria, en el sí o no. Hasta aquí no hay consecuencias dentro de la lógica de tu inteligencia artificial. O sea, tu inteligencia artificial es o gano o pierdo. No Exacto. Voy a matar a cierta cantidad de personas o voy a destruir el mundo, porque dentro de la simulación de la máquina a lo mejor ni siquiera sabe que las armas sí son de veras. Sí, exacto. En esa película no es que se vuelva loca o que diga, acabo de tomar la decisión de que los voy a erradicar a todos ustedes. No, simplemente sin querer este chavo la aprende y pues se echa a andar para lo que fue programada, que es atacar. Pero no fue programada para hacer simulaciones de ataque. ¿En qué momento el ataque empieza a ser real? Ah, bueno, una vez que empiezan a hacer todas las simulaciones, todos los instrumentos de esta empresa lo detectan como si fuera real. Entonces, la primera respuesta de un gobierno que está recibiendo un ataque, o sea, más bien una amenaza de bomba, es armarse. O sea, son los niveles de las DEFCON. Exacto. Entonces, la máquina les empieza a decir, sí, y ya vimos que hay todos estos helicarriers. Ah, no, esos son de esos son de Avengers. Todos estos portaaviones en tal bahía. Entonces, empieza a crear una histeria colectiva dentro del mismo ejército. Sí, y todo esto, o sea, nace a raíz de que el ejército le está dando la posibilidad a la inteligencia artificial de armar o desarmar equipo para hacer las simulaciones. Como lo describiste, recordé a la esposa de Plankton en Bob Esponja, a Karen. La pues cara es que, de la pantalla. Es que en general todo el look and feel que hay con el futurismo, como lo ven en los 80s, pues es muy así. O sea, tú ves Star Wars, por ejemplo, y a pesar de que son naves espaciales y disparan láseres y se supone que es una tecnología muy avanzada, nada es wireless. O sea, sus audífonos todavía están conectados con cables. No hay nadie que pueda operar una nave desde un control remoto. Control remoto, o sea, no hay como una red. Pues yo creo que ahí lo estaban viendo al futuro estos güeyes de Star Wars. Lo podemos imaginar desde esta perspectiva, que lo estaban viendo al futuro. O sea, tú si haces algo inalámbrico tienes la posibilidad de que falle. Si lo haces con cables, la única posibilidad de que falle es que el cable se rompa. Sí. En general es por eso que la escogí. Se me hace un tema muy interesante, sobre todo por los avances que hemos tenido en los últimos 10 años en esta rama. Hoy en día ya es más común ver autos que se manejan por sí mismos, y esto es con el mismo principio. Es un programa que va aprendiendo de todo lo que va experimentando, y gracias a eso puede tomar decisiones informadas. Entonces, pues creo que es un tema muy interesante. Lo impactante de tu película es que, así como la describes, esta computadora es tan vieja que necesita el espacio de un cuarto, que a pesar de ser enorme, dices, ¿cómo una computadora tan vieja para ese entonces, con lo que hemos estado platicando ahorita, tiene la capacidad de destruir todo el mundo? Es curioso porque el poder computacional que llevó al hombre a la luna es muy pequeño en comparación con el que tiene, por ejemplo, tu teléfono. O sea, el crecimiento y el avance tecnológico que hemos tenido en 50 años ha sido exponencial. Entonces, eso también es bien curioso, que en los 80s
tú te imaginabas el futuro de la tecnología, no como... O sea, lo que no se imaginaban es que se iba a hacer más chiquito todo y táctil y más sencillo y más accesible. Se lo imaginaban al revés, más grande y más impactante y que daba miedo. Ok, la película de Her o Ella es una película ambientada en un futuro semidistópico porque tiene una combinación entre algo como futurista, algo como sacado de otra dimensión y algo como más acercado a la realidad, que son como los espacios, los ambientes y todo esto en los que está viviendo la gente. No son así el clásico acabado de cromo o todo de blanco, cosas así como muy monótonas a los que nos tienen acostumbrados en los futuros distópicos, ¿no? En este caso, la historia está basada en la relación personal o la relación social que se tiene a esa fecha. Llega el punto en el que la gente tiene tan poco tiempo, tan poco interés de relacionarse con otras personas, que se empiezan a generar compañías que digamos que te apoyan para escribirles cartas personalizadas a tus seres queridos, ¿no? Cartas de felicitación, no sé, agradecimientos, cosas así, que a ti ya te dan hueva a hacer porque ya no tienes ese toque social, porque ya la gente no está acostumbrada a salir. Ya todo está más basado en la domótica, que es tener tus lámparas artificiales, tu puerta, tu sala que ya platica contigo y todo esto, ¿no? Entonces aquí la historia la toman desde el punto de vista de un güey que es el que trabaja en esta empresa para hacer las tarjetas, al cual acaba de terminar una relación de varios años con la que ya era su esposa. Entonces llega en un punto de la depresión en la que él ya no puede escribir bien, ya no puede hacer las mismas cartas de felicitaciones ni nada, y le llega uno de esos correos cadena ofreciéndole un programa o un servicio en el cual te piden información específica y van generando una personalidad, una inteligencia artificial que se amolda a lo que tú estás necesitando o que tiene como las características que tú estás buscando, que ya no puedes conseguir del entorno social, ¿no? Ya no te puedes relacionar con la gente porque la gente ya no sale, porque prefiere estar en su casa platicando con su computadora y cosas así. Entonces, esto es una revolución a esa idea de platicar con tu computadora, porque aquí no estás entablando una conversación monótona, sino que le estás ofreciendo algo de interés a un programa y el programa te está contestando con su punto de vista. Puede buscar cosas en el internet, puede buscar información y todo, y forma como su propio pensamiento, ¿no? En este caso, la historia deja de ser tanto la personalidad de este güey. El personaje principal se llama Theodore y la historia deja de ser de este personaje principal en el momento en el que conoce a su asistente personal. En este caso es Samantha, cuya voz se la da Scarlett Johansson, más o menos así. O sea, nunca ves a Scarlett Johansson, sabes que es ella por los tonos y todo eso, y te genera como esa seguridad de estar platicando y de entablar una relación personal con ella a raíz de ciertos juegos que empiezan a hacer. ¿Okay? Aquí lo que sucede es que se empieza a borrar esa línea que divide la inteligencia artificial como de un pensamiento puramente humano, en el momento en el que la inteligencia artificial o Samantha empieza a tener emociones y empieza a generar ese tipo de emociones y se las empieza a expresar a este güey cuando no le contesta a tiempo, cuando le contesta enojado, cuando le cuenta un mal chiste o cuando le hace saber que ella no es real, que es el punto en el que empieza como a torcerse la historia, ¿no? O sea, al principio él tiene una relación muy buena, empieza platicando muy bien y todo. De hecho, hasta tienen prácticamente sexo telefónico, por así decirlo. Y o sea, es como una relación a larga distancia, ¿no? Y el punto en el que se rompe todo esto es cuando va a ver a su ex esposa, de la que se acaba de divorciar, y ella le rompe como ese cristal. Le dice, tienes una relación con tu teléfono. Exactamente. Bueno, primero me gustaría agregar que no creo que sea una realidad distópica, sino todo lo contrario, utópica, porque parece no haber ningún problema con el mundo y todo está como en una situación bonita, idílica y todo el mundo está tranquilo. Entonces creo que por ese lado como que sí y no. Mal. Y creo que también otra cosa importante es que apenas escuché una frase que dice que la tecnología que se crea
la tecnología que crean los humanos es un reflejo de los tiempos que están viviendo. Y creo que esa película demuestra mucho cómo la tecnología genera una alienación y la conectividad genera una separación y como que prolifera la soledad en las personas. Como dice, se genera esta como esta escasez. Aversión social, ¿no? Sí, como una asocialidad o una escasez de interacción real, humana, que necesitas buscarla literalmente con una inteligencia artificial que genera como un producto hueco. Yo te decía que sí y no, porque sociedad utópica en el sentido en el que a lo mejor sí, ¿no? Están bien a nivel económico, a nivel laboral, pero si están existiendo estas inteligencias, este tipo de programación para que tú no te sientas vacío en ciertos ámbitos, entonces no es un mundo utópico, porque estás abordando un problema, llamémoslo emocional, psicológico, en el que la utopía se rompe. Sí, bueno, ahí sería como entrar, por ejemplo, en un mundo feliz que necesiten una droga para mantenerse como con una motivación. Algo bien interesante de Her es que hace un par de años yo vi un comercial japonés para un producto muy parecido. El comercial empieza en un chavo que está en su oficina y le llega un mensaje a su teléfono, ¿no? Entonces, todo, o sea, como que te pintan su día donde él tiene a su novia que le... Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bla, bla, bla. Entonces, cuando llega a su casa se da cuenta que... Bueno, más bien tú te das cuenta que quien le mandaba mensajes era una lámpara que tiene ahí. Está haciendo como un holograma de una monita de anime. Y ella es su novia. Y eso nació de la necesidad de que... Lo que pasa es que la tasa de suicidios en Japón, básicamente en el Godín promedio, es muy grande. Y no solo eso, sino que además la tasa de natalidad estaba disminuyendo muchísimo porque la gente ya no estaba relacionándose ni siquiera la una con la otra. Sí, entonces o sea, no está tan alejado de la realidad porque sí existe una versión muy rudimentaria de esta Samantha. Que es, evidentemente esta inteligencia, más bien este producto no tiene inteligencia, no se va a enojar contigo, no te va a decir... Hasta ahorita. Hasta ahorita. No es más que Siri, vamos, un asistente personal. Oye, Alexa. Ajá, exactamente. Sí le puedes decir que active el modo romántico y le puedes pedir así... ¿Alexa? Justamente, antes de iniciar este podcast yo había tenido una conversación porque ya teníamos marcadas las películas con Asael y le comentaba que en lo personal la película de Her no es de mi agrado. Yo la vi y a mí me aburrió mucho, pero bueno, cada quien su punto de vista. Nacido desde ahí, desde que no puedo creer, o sea, está padre poderlo ver en la pantalla, pero ¿a qué grado tiene que llegar el humano como para desensibilizarse y poderse enamorar de algo que no es tangible? Sí entiendo el vínculo a través de la plática, a través de esta, llamémoslo, comprensión, que es lo que genera el vínculo entre dos personas, pero es que no hay nadie del otro lado. Aquí la narrativa interesante es lo que le plantea a la mujer, ¿ok? A la mujer, tú la conoces a la mitad de la película, a la exesposa, y la exesposa con 7, 8 palabras que le dice, o sea, le da una frase y esa frase le rompe todo lo que llevaba hecho así de su relación con Samantha, porque es, tú lo que quieres es una mujer que no pelee contigo, que no tenga puntos de vista diferentes, que piense de la misma forma, que quiera lo mismo que tú y que no necesite nada de ti, o sea, que no necesite un afecto directo, ¿no? O sea, que no necesite como esa reciprocidad. Y aquí es donde entra el otro punto interesante, o sea, en este punto, este güey ya la estaba tratando como un humano genérico, ¿no? O sea, digamos una relación a distancia. Se la presenta a sus amigos. Exactamente. En el momento en el que esta señora, esta persona, esta mujer, le dice esa frase, él empieza a maquinar todo de otra forma, él lo empieza a ver diferente y la empieza a tratar mal, la empieza a menospreciar, le empieza a dejar de poner atención, se empieza a poner así como consternado porque él sabe que es una necesidad que él tiene y que todos le habían dicho que era un antisocial, que era medio raro para encontrar pareja y todo eso, pero él no lo veía desde ese punto hasta que no se lo planteó su ex esposa y le dijo, o sea, estás tan cabrón de necesidad y de falta de contacto y de sensibilidad humana que lo estás buscando en una máquina, que lo único que está haciendo es decirte que sí y darte como
como esa línea que tú sigas siendo de la misma manera en lugar de que mejores, ¿no? Algo que hace Samantha muy bien, que es que lo hace sentir único. Y eso es hay una rama de la programación llamada el Big Data, que es básicamente asignarnos un tag como personas. Si tú eres una persona que le gustan los deportes y le gusta ciertas marcas y le gusta cierto tipo de comida, pues a ti te va a asignar un identificador. Va a haber miles de personas que tengan esos mismos gustos que tú. Entonces, en primera, pues eso nos demuestra que no somos únicos. Y en segunda, nos demuestra que que somos parte de una estadística. Nos pueden catalogar. Exacto. Y gracias a la Big Data es que nos pueden vender cosas específicas y targeteadas a lo que queremos y a lo que buscamos. No, Facebook no te está espiando. Facebook no está hackeándote. Tú hiciste todas esas búsquedas. Tú le dijiste. Entonces, Samantha por eso congenia tanto con él. Porque sabe cómo... O sea, sabe que le gusta. Aquí lo interesante y donde seguimos en el mismo punto de que se rompe la línea es donde empieza a generar esas idiosincrasias con este Theodore. O sea, tú a una máquina tú le puedes pedir información de deportes y te va a dar la información de deportes. Aquí no. Aquí le está dando su punto de vista. O sea, le está generando hasta chistes a raíz de sus gustos, a raíz de sus vivencias y todo eso. Genera juegos con él. Exacto. Pero finalmente hay un momento donde ella le confiesa que él no es su único novio. O sea, porque Samantha es una instancia de este software. Entonces le dice, no me acuerdo qué números, pero son miles. Y pues ahí te da a entender, ok, esta en particular es la que se le asigna a la persona que es así. Entonces, a todos estos les va a gustar. Y va a existir otra que le va a gustar a la categoría de persona FA522. Y en la FA523 le va a gustar otra. Entonces, o sea, sí es algo que eso sí pasa. Y nosotros mismos estamos alimentando todo este Big Data. Y es que nos enumeren. Y somos básicamente nada más un ID. Creo que desde ahí nace mi disgusto hacia la película. El momento en el que te das cuenta que te trabajan una relación entre una voz, porque solo hay un momento, si mal no recuerdo, donde aparentan enseñarte como el cuerpo de esta persona que él está idealizando. Es una surrogada. Le hablan a alguien para que pero se vaya a hacer. Pero siempre es la voz con este personaje. Entonces, al momento en el que te dicen, no, ella está con N número de personas más, es donde dices, wow, esto ya no es real. Ok, me creería que te enamoraste, me creería que generaron un vínculo, me creería que tienes esta conciencia de inteligencia artificial, pero en el momento en el que tú ya estás utilizado, esta conciencia está siendo utilizada como en masa, esa fue la parte que no me agradó. Retomando un poco lo de la película de Obed, ahí yo no estaría en contra en esta parte donde la inteligencia tiene su conciencia y dice, oye, yo quiero vivir, pero se individualiza, ¿sabes? Es una sola conciencia, una sola figura, persona, como lo quieran decir. Y aquí es una voz que conocen más de 10 por lo menos. Con múltiples personalidades. Creo que hay más bien lo que te da a entender es que la computadora que la está generando es tan poderosa que puede hacer todo al mismo tiempo. Y yo lo que tomaría de ese punto es que como humanos de alguna manera nos comportamos con patrones predecibles como una computadora, entonces para una computadora no es tan difícil programarse para adecuarse a nuestras necesidades. Sí, totalmente. Algo muy interesante es que pues, la sociedad normalmente no se va a dar cuenta de que existe este patrón repetitivo de la misma instancia corriendo en N cantidad de personas con diferentes gustos, diferentes chistes, porque es algo que no se expresa todavía de manera abierta, ¿no? Dentro de la sociedad todavía se les ve como bichos raros a estas personas que están fraternizando con su inteligencia artificial en lugar de salir a buscar este acercamiento real, que es lo que mencionaba al principio, que ya es básicamente inexistente. Vean Black Mirror para este tema. Vean todo Black Mirror. Y es que en esa sí sacan un cuerpo de la persona. Sí, está muy chida. Aparte es un capítulo de hora y cachito, ¿no? Hora 10 minutos, algo así. Si quieren entender y darnos sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Ok.
Bueno, pues esto ha sido todo por este podcast. Le agradecemos mucho el tiempo que han perdido con nosotros. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, se lo agradeceríamos mucho. Están ahí los comentarios en las páginas. Este programa ha sido patrocinado por Peanut Agency. Recuerden que el siguiente capítulo vamos a perder todavía más tiempo, va a estar más debrayado, va a ser viajes en el tiempo, algo que genera mucha controversia. Mi peor pesadilla. Exactamente. Y bueno, pues gracias por su atención. Gracias. Gracias, los vemos la próxima. Hasta luego.